Hola, un saludo para todas las personas participantes de la Feria Optimiza, también a sus organizadores que lograron facilitar este espacio virtual. La verdad que muy oportuno y necesario para el momento que estamos atravesando a nivel mundial. Mi nombre es Marcela Santiago, hago parte del equipo de desarrollo de la organización Human Rights Cat. Les cuento un poco sobre la organización. Human Rights Cat es una organización no gubernamental que promueve y defiende de manera activa los derechos humanos en, por y desde Cataluña y el Mediterráneo, en Europa. Nuestro aspecto diferencial es el foco de nuestras actividades. Estas actividades van totalmente dirigidas a las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el conocimiento y la experiencia que ya tiene acumulada la organización por muchos años ante los organismos y los procedimientos de defensa de derechos humanos en la ONU. En este sentido, nosotros hemos elaborado este video para hacerles llegar la importancia de estar actualizado en las recomendaciones y en los comunicados oficiales que realiza Naciones Unidas por medio de sus agencias y sobre todo comunicados dirigidos al impacto que tendrá la pandemia en los trabajadores y lo que el empleador debe tener en cuenta para apoyar la protección social de sus trabajadores en la medida que sea posible. Las organizaciones o agencias de la ONU, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y UNICEF, que es la agencia encargada de la infancia, de promover y defender los derechos de los niños a nivel mundial, emitieron unas recomendaciones preliminares dirigidas a los empleadores. Vamos a ir revisando una a una, explicando cada una de las recomendaciones y digamos que dando información práctica para que ustedes puedan adaptarla también en el momento de implementarla. La primera recomendación es monitorear y seguir los consejos de las autoridades locales y nacionales y brindar información crítica a la fuerza laboral. Esto se relaciona prácticamente al adecuado uso que las empresas hagan de los medios de comunicación que tengan empresa, empleados. Es el momento de usar los medios virtuales, de aprovechar al máximo los canales de comunicación internos para difundir comunicados de las autoridades, enviar a los correos, usar las redes para informar a los empleados información crítica y actualizada relacionada con los cambios que promueve el gobierno y sobre todo los comunicados del Ministerio de Trabajo. Esto también se hace para evitar la información falsa, los fake news o la desinformación que también existe. De hecho, los fake news y esta información falsa es porque hay una desinformación relacionada con el COVID. Entonces, a propósito de esto, las Naciones Unidas lanzaron una iniciativa mundial que se llama Verified, verificado en español, liderada por el Departamento de Comunicación Global de la organización, y esta información se centra básicamente en tres áreas. Una, que es la ciencia, toda la información relacionada con salvar vidas. Dos, la solidaridad para promover la cooperación local y global. Tres, las soluciones, que es información relacionada con movilizar el apoyo a las comunidades más afectadas por el COVID. Todas las personas pueden registrarse como informadores voluntarios y recibir diariamente contenidos verificados y actualizados para ser difundidos con mensajes muy simples y sobre todo atractivos que hagan frente a esa desinformación y llenen los vacíos de información. Entonces es información muy práctica que se puede compartir por chats, por las redes que maneja la empresa, y así a su vez pues esta información se difunde y tiene el sello de Naciones Unidas de que es una información verificada y que es actualizada y que es real. La segunda recomendación está relacionada con evaluar si las políticas actuales del lugar de trabajo
proveen suficiente apoyo a los trabajadores y a las familias. Digamos que se puede desarrollar o la empresa puede desarrollar un plan de contingencia y continuidad de sus negocios para prevenir un brote en las comunidades donde opera la empresa, incluir todas las medidas de seguridad e higiene para sus empleados, difundirlo y permitir su retroalimentación. No solamente es generar este plan, sino también ver la forma de difundirlo y también facilitar a los empleados los canales directos para opinar, para generar preguntas también con respuestas y hacer una especie de, también pues, recibir retroalimentación de los empleados frente a esta información. La tercera recomendación es la aplicación de buenas prácticas basadas en un diálogo social, basadas en las leyes laborales nacionales y la normativa laboral internacional. Todo esto, digamos que siendo el marco de la implementación de políticas nuevas en la empresa o políticas que ya existan. Entonces, por ejemplo, dentro de las recomendaciones hacen énfasis en el teletrabajo, y el teletrabajo se debe también entender como un trabajo flexible, es decir, que no es lo mismo estar desde casa trabajando que desde un lugar adecuado específicamente para realizar las labores. Entonces hay que tener en cuenta o llegar a acuerdos con los empleados en horarios flexibles, que permitan también incluir las necesidades de trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores que son padres o que deben cuidar a un adulto mayor o que deben cuidar a una persona enferma. También es importante que los directivos o los mandos intermedios se pongan de acuerdo en las tareas prioritarias para apoyar a los trabajadores a ser lo más productivos posible, y también pues tener presente que es muy posible que se agreguen cuidados y responsabilidades familiares, teniendo en cuenta que están en un ambiente familiar desarrollando un teletrabajo. Y por último, dentro de esta tercera recomendación de buenas prácticas está otra idea que pueden tener en cuenta, y es asesorarse de organizaciones sectoriales, de asociaciones de empresarios, de todas las empresas que se desenvuelvan en su sector, cámaras de comercio, organizaciones también que presten servicios sociales, y quienes ya estén desarrollando o ejecutando medidas de seguridad y protección a los trabajadores. Entonces es importante como recoger esto de su gremio y saber que hay unos que van de pronto más avanzados y podemos aprender de esa experiencia. También es importante preocuparse como empresario o como líder de una empresa en qué está pasando a nivel internacional con mi gremio. Sabemos que la pandemia está en diferentes etapas a nivel mundial. En unos países está más avanzada que en otros, y en otros hasta ahora están iniciando. Entonces es importante que se genere esa investigación de cómo lo están manejando a nivel económico, organizacional, de recursos humanos, las demás empresas en otros países. La cuarta recomendación está relacionada con asegurar que todos los trabajadores tengan derecho a medidas de apoyo en su lugar de trabajo sin discriminación, y que todos los trabajadores estén enterados de ellas, las entiendan y se sientan cómodos usándolas. ¿A qué se refiere esto? A brindar medidas, ya sea desde el ámbito sanitario o de higiene, asegurarse que todos los miembros de la empresa comprendieron el uso adecuado de estos elementos, que todos van a estar involucrados y que además los utilicen de manera adecuada. La quinta recomendación está relacionada con proteger el lugar de trabajo contra la discriminación y el estigma social por medio de capacitaciones y garantizando que los mecanismos de denuncia sean confidenciales y seguros. Digamos que
en varias empresas ya se puede empezar a trabajar de manera presencial. Allí se empieza a generar digamos, un ambiente laboral diferente al que se venía pues normalmente o en la normalidad. Entonces es importante tener comunicación directa con los empleados para que se sepa cómo ha sido su experiencia en este, digamos, nuevo ambiente laboral, y tratar de generar de pronto comités que hagan seguimiento a todos los empleados y evitar quizás en algún momento algún empleado tiene algún signo de alarma frente al contagio, entonces evitar que una reinserción laboral o volver al trabajo sea un motivo de estigmatización por haber presentado el virus o haber tenido algunos síntomas. Entonces eso es importante controlarlo por medio de comités, si es la decisión que toma la empresa o por mecanismos que puedan garantizarle al empleado confidencialidad y seguridad. La sexta recomendación está dirigida a implementar arreglos de trabajo que tomen en consideración la familia, dar a los trabajadores mayor libertad de cuándo y dónde pueden cumplir con sus responsabilidades laborales, y si estos arreglos de trabajo digamos no pueden ser muy flexibles, pues se puede contemplar un apoyo alternativo a los padres que trabajan, digamos relacionado con el cuidado de los niños. Hay muchas empresas a nivel mundial que están contratando a otras empresas expertas en cuidado virtual de niños. Es una opción para poder facilitar espacios libres de trabajo para los padres mientras los niños están realizando otras actividades. Y también es muy importante garantizar que estos padres que trabajan cuenten con tiempo suficiente para apoyar el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos, que también están, digamos, en espacios virtuales educativos y que necesitan de tiempo para poder también manejar el estrés que se presenta digamos, en ese espacio familiar. Esto va a ayudar a mejorar el equilibrio entre trabajo y familia. La séptima recomendación es proporcionar orientación y capacitación sobre medidas de seguridad, terapias ocupacionales y prácticas de higiene. Prácticamente hay algunas empresas que están prestando y se están adaptando también al contexto. Están prestando muchos cursos online de prácticas de higiene. Hay mucha información que se puede compartir también con los empleados de manera virtual, y digamos lo más conocido también es los avisos o proporcionar letreros en las instalaciones de lavado de manos que muestren las técnicas correctas del lavado de manos y los momentos críticos para el lavado de manos. Digamos que hacer uso de la información directa de la Organización Mundial de la Salud, que es muy específica de, digamos, cómo llevar a cabo estas prácticas de higiene en el trabajo. La octava recomendación está relacionada con alentar a los trabajadores a buscar atención médica adecuada en caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, que ya muchos lo conocemos. La OMS y las autoridades locales nos la han recordado en varias ocasiones. Y apoyar sobre todo a aquellos empleados que enfrentan directamente el estrés durante esta situación. Para esto vuelvo a traer acá los comités que les nombraba antes, la posibilidad de crear unos comités que estén en contacto continuo con los empleados y que sepan de primera mano su situación desde casa, y pues esto es, digamos, un beneficio para la empresa porque van a tener información directa y la van a poder gestionar de manera más pronta. Esto en el caso de esta recomendación número 8. Pues bueno, ya llegamos al final. Estas son las 8 recomendaciones que
nos da Naciones Unidas por medio de este documento. Este documento lo pueden encontrar en un link que vamos a compartir al final del video, titulado Políticas que favorecen a las familias y otras buenas prácticas laborales en el contexto del COVID. Es un texto muy completo y también pueden profundizar en cada una de las recomendaciones aún más, y yo sé que va a ser una gran herramienta en el momento de sentarse a planear y tomar decisiones en ese aspecto laboral. Por otro lado, quisiéramos compartir esta gráfica del informe del Observatorio de la OIT. Es un documento que también encontrarán en un link que está al final, y en este documento hace mucho énfasis en lo que ha afectado la crisis del COVID a los jóvenes en muchos ámbitos. Hoy en día los jóvenes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y de hecho corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de esta pandemia a lo largo de su vida laboral. Según las cifras de este informe, 178 millones de jóvenes trabajadores en todo el mundo, es decir, más de 4 de cada 10 jóvenes empleados en el mundo trabajan en los sectores más afectados por la crisis. Casi el 77% de jóvenes en todo el mundo tenían un empleo en el sector informal y pues a raíz de esto lo han perdido. Entonces el informe hace un análisis también de varios otros aspectos que es muy importante también que puedan revisarlo si tienen el momento y si también dentro de sus empresas hay una población de jóvenes importante. Este gráfico es un marco general de las políticas de la OIT. Ellos hablan de 4 pilares fundamentales para abordar la crisis del COVID según las normas internacionales del trabajo. Empiezan son 4 pilares. El primer pilar es estimular la economía y el empleo. La mayoría de los países están implementando una política fiscal activa, sus políticas monetarias son flexibles y también están generando alianzas con bancos para generar préstamos y ayudas financieras, pero a sectores específicos, especialmente al de la salud. El segundo pilar está apoyar las empresas, los empleos y los ingresos, tratar de extender a toda la población la protección social, aplicar medidas de mantenimiento del empleo, ofrecer a las empresas una ayuda financiera fiscal. En muchos países retrasaron los pagos fiscales, no los hicieron, no los exigieron en este periodo, y esa es otra forma de alivio a las empresas. Tercer pilar es proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Fue prácticamente lo que vimos en las 8 recomendaciones. Reforzar esas medidas de seguridad en el trabajo, adaptar las modalidades de trabajo, lo que hablábamos del teletrabajo, de los horarios flexibles, prevenir la discriminación y la exclusión, permitir que todos tengan el acceso a sanidad, que no solo algunos tengan acceso al tema de implementos de higiene, y también ampliar el recurso de una licencia remunerada de empleados que quizás se enfermen o que algún embarazo, entonces que pueda cubrir algunas licencias. Y el pilar número 4 es buscar soluciones mediante el diálogo social, que también lo recordamos de la tercera recomendación, si no estoy mal, y es fortalecer esa capacidad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de poder tener un contacto continuo con ellos, de poder generar acuerdos, negociaciones entre las varias organizaciones, que se busquen alianzas también entre los sectores para poder fortalecer la fuerza de trabajo y también aportar, a esas relaciones laborales que se fortalezcan en este entorno. Esto también lo pueden, como decía al principio, profundizar en
en el texto que estará compartido por medio de un link. Esperamos este video pueda ser útil, como lo decía, en el momento de planear y de tomar sus decisiones en el contexto laboral. Nuevamente agradecer por este espacio a la Feria Virtual Optimiza, a sus patrocinadores y en general a todos los participantes y a quienes nos están viendo en este momento. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.